En la semana llega Chaos el inicio, Chaos Walking, una película que está cargada de estrellas como Tom Holland, Daisy Ridley y Mads Mikkelsen. También está Nick Jonas con un papel un tanto extraño que prácticamente debe estar ahí para completar un poco la nómina y tener estrellitas para atraer al público. Una película que creo que tiene una idea muy pero muy buena, pero que no llega a ejecutarla de la mejor manera. A ver, la premisa ya la hemos visto un montón de veces. Es un futuro distópico en el que la Tierra ya no es habitable y estamos buscando un lugar en el que vivir. Hay un planeta que no se sabe dónde queda, que eso tampoco es tan relevante, pero lo interesante es que están todas las mujeres muertas y no sabemos por qué. That was a terrible crash. De la nada aparece una nave con una tripulante que se llama Viola, que está interpretada por Daisy Ridley. Se encuentra con el personaje de Tom Holland, con Todd, que lo que va a hacer es ayudarla, llevarla de un lugar a otro. Básicamente esa es toda la premisa, bien en su núcleo más ínfimo, pero tiene un condimento muy interesante la película, que es que los pensamientos solo de los hombres se proyectan, pueden ser escuchados por los demás. Whoa, whoa, stop! Don't come any closer. It's a girl. Girl. Oh my God, girl. I'm sorry. No, blonde hair. I've just never. Como idea resulta muy interesante esta idea de proyectar los pensamientos, de poder incluso usarlos para manipular al resto de las personas, ¿no? Porque quién no quisiera escuchar qué es lo que está pensando otra persona, pero creo que es algo muy difícil de llevar a la práctica y se nota mucho en la película. En la historia le dicen ruido a esta posibilidad que parece que se generó en este planeta, ¿no? Que hay algo que lo que hace es exteriorizar los pensamientos de los hombres y lo han decidido bautizar como ruido, y precisamente le encaja perfecto el nombre porque termina siendo súper agobiante, súper confuso. A veces cuesta hasta entender qué es lo que dijeron y qué es lo que están pensando, entonces un poco se termina perdiendo esa idea, ni hablar de que además es bastante random, es bastante aleatorio qué pensamientos se proyectan y cuáles no. Hay gente que los tiene un poco más dominados, por ejemplo el personaje de Mads Mikkelsen, que vendría a ser una suerte de alcalde del lugar en el que están, pero a fin de cuentas para mí lo que más se nota es que por momentos los pensamientos son muy importantes y son casi que constantes y aparecen todo el tiempo, y por otros tantos no están tan presentes. Me parece que ahí es donde se queda un poco corta la idea, que de vuelta me parece muy interesante, pero bueno, obviamente a veces es muy bueno tener una idea que tenga fuerza, que tenga potencia. El tema es cómo llevarla a la práctica. Me parece que en este caso la película termina fallando en ese lugar porque, de vuelta, termina cansando un poco al espectador el tener que fumarse ruido constante sin saber qué es lo que se está diciendo, qué es lo que se está pensando o qué función cumple. A fin de cuentas, algunas ideas por ahí terminan volcándose con esta idea de proyectar y manipular, como había dicho hace un rato, al resto de la gente. Eso parece interesante, pero no pasa todo el tiempo. Happened to all the men on this planet. Every thought in our heads on display. Otra de las grandes fallas que tiene la película es el desarrollo de los personajes. El único que tiene un poquito más de desarrollo es justamente el protagonista, Todd, que está interpretado, como les dije, por Tom Holland, que tiene un poco más definidas las motivaciones, aunque quizás no del todo claras. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Parece que esta película era como el inicio de una trilogía. No sabemos si va a haber otras películas, pero eso está muy claro en toda la película. Se siente muy como una primera parte de 3 que termina resolviendo todo de manera apurada. El resto de los personajes, como Viola de Daisy Ridley o el personaje que interpreta Mads Mikkelsen, no tienen demasiado desarrollo, o en realidad no están muy claras sus motivaciones. Sí se entiende que están puestos ahí para que la acción continúe, para que la acción siga adelante, pero no está claro. De vuelta, ni hablar que creo que el que más se nota que está puesto porque sí es el de Nick Jonas, que hace de hijo de Mads Mikkelsen, y la verdad que es una suerte de comic relief por momentos, pero que ni siquiera llega a aportar esa parte. La película entonces termina quedándose a mitad de camino, termina resolviéndose de manera muy apurada, sin que quizás uno termine de conectar con los personajes, con la historia en sí. Se nota demasiado de vuelta que es una primera parte de algo más que quisieron contar. El tema es cuándo lo van a hacer. Y me parece que se confía mucho en que la gente sabe de qué va la historia. No sé cuánta gente efectivamente que va a ver la película conoce los libros en los que está inspirado. Se apoya mucho, por supuesto, en nombres de peso como, de vuelta, Tom Holland, Daisy Ridley, Mads Mikkelsen y Nick Jonas para atraer al espectador, pero si no lees el libro quizás terminas quedando afuera del código, como es mi caso. Yo no los leí, no tengo idea de qué va la historia y me sonó a que quedó muy a mitad de camino todo, como que le faltó un poco más de desarrollo. Para mí termina quedándose corta después de tener una gran idea. Subrayo esto y termino. Para mí lo más grave de la película es que no sabe aplicar esa genial idea que tiene, que es
de poder proyectar los pensamientos y poder usarlos a favor, a beneficio de lo que quiere hacer uno con el resto de la gente, proyectar ideas, hacerle creer a otro que está pensando determinada cosa. Quizás si llega a tener las secuelas que se supone que podría tener, logre que conectemos un poco más, logre que entendamos un poco más la historia, logre que nos conectemos más con los personajes, con esta idea, y quizás incluso resuelva mejor lo que pasa con los pensamientos, que, de vuelta, me parece muy aleatorio quién los puede controlar, quién no, hasta dónde son buenos, hasta dónde son útiles y qué pueden hacer. Quizás en el libro esté un poco más claro, a veces una idea es muy fácil tenerla como en el papel, el tema es cómo llevarla a la pantalla. No todas las ideas que están escritas en una hoja pueden trasladarse y son efectivas en la pantalla, y creo que acá es la principal falla de esta película, que termina siendo muy apurada, pero que tal vez hay gente a la que le guste. Por eso, si la vieron, si la van a ver, los leo. Esto no es una invitación a que no la vean, simplemente es una opinión de lo que a mí me pareció Caos el inicio. Claramente es el inicio, y esperemos quizás que haya otras secuelas que nos permitan entender un poco más, sobre todo a los que no leímos los libros. How many are coming? 100? 200? Thousands.